Listo. Buenas tardes. Expresamos un cordial saludo a toda la comunidad educativa del municipio de San José de Cúcuta y su área metropolitana a este tercer encuentro virtual de la estrategia Hablemos de, la cual fue diseñada desde la Secretaría de Educación Municipal, liderada por el doctor Carlos Arturo Charria, con el único fin de brindar asistencia técnica y operativa a todos los establecimientos educativos adscritos a la entidad territorial certificada. El tema central que nos une hoy es Hablemos de orientaciones para la atención de la emergencia por el COVID-19 para establecimientos educativos no oficiales, los cuales no han sido ajenos a las consecuencias que ha traído al sector educativo la actual pandemia que estamos viviendo en Colombia y en el mundo. En el día de hoy contamos con la valiosa asistencia del doctor José Omar Castaño, miembro del equipo de educación privada de la Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional. Nos acompaña de igual manera nuestro líder del área de calidad, José Luis Ortiz, y la supervisora de colegios privados de la Secretaría de Cúcuta, la señora Adela Rico. De igual forma, contamos con el apoyo de Paola Mora y quien les habla, Jesús Carrillo, tutores del programa Todos Aprender. Entonces, escuchemos cómo es ya normal el saludo de nuestro líder de calidad, doctor José Luis Ortiz Flores. Lo escuchamos, doctor. Activa el micrófono, porfa. Sí, buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida al doctor José Omar Castaño del Ministerio de Educación Nacional, a nuestra compañera supervisora de colegios privados de Cúcuta, Adela Rico Caicedo, y los compañeros del PTA que nos apoyan en esta estrategia de Hablemos de. Hoy hemos querido iniciar esta jornada con colegios privados en el marco de la emergencia. Han habido en Cúcuta algunas situaciones que consideramos que es bueno que escuchar la voz del ministerio en el sentido de algunas inquietudes que hay, principalmente lo que tiene que ver con la alternancia de la cual se está hablando. También se está hablando de modificaciones al calendario, al sistema institucional de evaluación, planes de estudio, y previendo que viene en los próximos meses la autoevaluación de colegios privados,
hay algunas inquietudes al respecto. Asimismo, el tema de financiación de pensiones que desde el Ministerio se ha propuesto. Es decir, hay muchas inquietudes en los colegios privados que queremos, ojalá esta tarde, lograr visualizar algunas situaciones que nos permitan continuar, porque si bien es cierto, la Secretaría de Educación ha expedido circulares, resoluciones de modificación de calendario, algunos colegios privados han continuado la dinámica desde su autonomía y nos encontramos con que algunos atendieron llamado de vacaciones anticipadas, de desarrollo institucional anticipadas, de número de lo que se refiere al calendario en el tema de semestralizar, sistema de evaluación, en fin. Entonces tenemos una disyuntiva ahí con algunos colegios privados que también están planteando el tema de alternancia. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro colega José Omar Castaño y estamos atentos a escuchar. Ya hay una cantidad de colegios privados que se están uniendo a esta transmisión y esperamos que en el chat puedan plantear algunas preguntas que más adelante las podamos resolver o atender en la medida en que se vaya dando la situación. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta jornada. Gracias, señor líder de calidad. Doctor José Omar Castaño, lo escuchamos, por favor. Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Pues como ya me anunciaron, pertenezco al equipo de colegios privados del Ministerio de Educación Nacional. Es un equipo, digamos, que busca apoyar los colegios privados de todo el país en varios temas. Y digamos el tema central que yo trabajo en este tema, en este equipo, es el tema de costos educativos y autoevaluación institucional, pero en la medida que hemos ido, digamos, trabajando en diferentes aspectos, pues hemos ido, digamos, aportando en otros temas, por ejemplo, la línea de crédito con ICETEX. Eso se creó desde el equipo de los colegios privados y, digamos, algunas de las reformas que se han hecho a los decretos también han sido lideradas por el equipo y la directora de nuestro equipo, la doctora Marta Sofía Serrano. En relación, por ejemplo, con el PAEF estaba únicamente, cuando se creó para empresas que tuvieran registro mercantil. Después nosotros, haciendo trabajo, pues logramos que el PAEF fuera ampliado para personas naturales y que no se pidiera el registro mercantil para los colegios. Por ejemplo, los colegios no tienen registro mercantil. Entonces se han venido haciendo, digamos, diferentes trabajos y aportes para los colegios privados, y este equipo de colegios privados está para eso, para servir y poder apoyar a los colegios privados para que puedan prestar un mejor servicio. Me han invitado para que hable de tres temas, tres temas en general. El primero es alternancia, un tema que está, digamos, vigente, al que, digamos, le hemos estado echando mucha discusión, el que no sabemos a ciencia cierta cómo se va a hacer. Bueno, entonces, pues este tema de alternancia apareció para los colegios privados a partir de la Directiva 12 del Ministerio de Educación Nacional. Esta Directiva 12 del Ministerio de Educación Nacional, pues contemplaba dos temas generales, uno sobre calendario académico y el otro sobre el tema de alternancia educativa, o el tema del retorno a la presencialidad en los colegios, en todos los colegios, y especialmente esta Directiva 12 hablaba para colegios privados. En la primera parte de la Directiva 12, pues se reitera lo que se había dicho en la Directiva 3 y en la Directiva 10 referente al calendario académico, ¿sí? En esas dos directivas, la Directiva 3 y la Directiva 10, pues se planteaban 3 escenarios para los colegios privados, digamos, en el aspecto del calendario académico. El primero
era, digamos, que los colegios privados adoptaran el calendario académico de la entidad territorial certificada en la que estuvieran vinculados, ¿sí? Es decir, toda entidad territorial certificada tiene una resolución de calendario académico y ahí entonces los colegios privados podían, digamos, adoptar ese calendario. Una segunda opción que nos daba esta directiva era, digamos, modificar nuestro calendario y proponer una modificación distinta a la que ha planteado el calendario oficial, dependiendo de cómo estaban preparados los colegios privados para iniciar este proceso de trabajo académico en casa. Si el colegio estaba preparado, pues podía continuar con su calendario, si no, pues podía de alguna manera modificar su calendario y prepararse, como lo hicieron los colegios oficiales, para poder prestar el servicio académico en casa. La tercera forma como se podía actuar en la reforma del calendario era continuar con el calendario que se tenía. Entonces teníamos esas tres formas: adoptar el calendario oficial, modificar un calendario nuevo o seguir con el calendario que tenía, si tenía las condiciones para prestar el servicio educativo en casa. Y digamos, a partir de todas las inquietudes que surgieron a partir de la modificación del calendario, si se cumplía la intensidad horaria. Recuerden que tenemos una resolución, la 1730 de 2004, que habla específicamente de las intensidades obligatorias anuales de los establecimientos educativos privados referidas a los niveles. Entonces se dice esa resolución 1730 que en preescolar son 800 horas anuales, en primaria son 1000 horas anuales y en secundaria y media son 1200. Entonces, con el cambio de este calendario, pues no sabíamos si teníamos que o no cumplir con las 800, 1000 y 1200 horas a que hacía referencia la resolución 1730. Entonces, ahí en esta directiva 12, pues se propuso que las intensidades horarias o las horas anuales mínimas, pues se podían cumplir mediante el trabajo de orientación que hacían los colegios, los profesores a los niños, mediante trabajo virtual y el trabajo autónomo que seguían los estudiantes en la casa. O sea, las 800 horas, no necesariamente tengo que tener los 800 horas al niño frente al computador, trabajando con él, actividades, sino que esas 800 horas se cumplían con el trabajo que yo, digamos, dedico con la orientación y el trabajo que el estudiante realiza de trabajo autónomo para cumplir con las guías o el trabajo que sea asignado por el colegio. En ese sentido, pues ahí también, digamos, sé que se bajó un poquito la ansiedad de los colegios, porque al principio del trabajo, pues teníamos casi que como que se había trasladado el colegio a la casa, ¿no? Y entonces, pues no se tenía en cuenta que los papás pues también estaban en casa, que también tenían que estar haciendo algunos teletrabajo, que había otras labores de la casa que también había que cumplir. Entonces, que no se podía de alguna manera tener a los estudiantes sentados 8 horas o 7 horas, las horas que teníamos de horario en el colegio, pegados al computador. Y especialmente con los niños de preescolar, que digamos no es la labor de nosotros como instituciones educativas tenerlos frente a un computador 6 o 7 horas de clase en el día. Entonces, para precisar, las 800 y 1000 y 1200 horas a que hace referencia la resolución 1730, pues se cumplen de esas dos maneras, es decir, con la orientación que haga el colegio a los estudiantes y con el trabajo autónomo que hacen los estudiantes a partir de la orientación que deja la institución educativa y los profesores a los estudiantes. Aquí también es importante hacer caer en cuenta que tenemos que vincular a las familias, ¿no? Se ha reiterado la importancia de estar muy conectados principalmente con la comunidad de primera infancia y preescolar, de poder contar con las familias para poder desarrollar todas las actividades
para el desarrollo de las dimensiones propias del trabajo con educación preescolar y educación en primera infancia. También teníamos, era el lado contrario, es decir, los colegios que mandaban una guía semanal y mire a ver el estudiante qué hace. Entonces, por eso se han ido sacando como estas directivas para ir orientando cómo es el proceso y cómo es la metodología del trabajo académico en casa. La segunda parte de la directiva 12, hablaba entonces de las orientaciones del retorno gradual de los establecimientos educativos en la modalidad de alternancia. Entonces, el concepto de alternancia, reiterar que implica una combinación de trabajo académico en casa y complementado con encuentros en la institución educativa. En ese momento, cuando salió la directiva 12, se propuso que en 5 días se sacaba los lineamientos. Efectivamente, los lineamientos salieron, creo que el 5, no me acuerdo exactamente la fecha en este momento, pero pues ya salieron, creo que todo el mundo tiene acceso a ellos. Estos lineamientos pues tienen como dos grandes dimensiones para trabajar y para que los rectores y las secretarías de educación se piensen cómo sería el proceso de retorno a las aulas, digamos en la modalidad de alternancia. Las dos dimensiones son qué hacemos en lo pedagógico y qué hacemos en la parte de bioseguridad, ¿sí? Entonces, en esas dos dimensiones, entonces, tenemos que pensar es cómo nos preparamos, ¿sí? En lo académico y en lo de bioseguridad, y cómo nos preparamos, y segundo, cómo ya hacemos el proceso de control y seguimiento cuando ya estemos en el proceso de la alternancia. Recordar aquí que tenemos que consultar a la comunidad educativa sobre sus inquietudes respecto a este proceso, es decir, no es obligatorio el proceso, sino es un ejercicio consensuado con las familias, la comunidad educativa, los padres, los profesores, dependiendo de las condiciones de la pandemia en cada región. Recuerden que hay municipios o hay departamentos COVID, hay departamentos no COVID. Entonces, en ese sentido, es importante ese diagnóstico y esa preparación que tengamos en esas dos dimensiones. Y básicamente los lineamientos que sacó el Ministerio de Educación hacen referencia de cómo nos debemos preparar en la parte pedagógica y cómo nos debemos preparar en la parte de bioseguridad, y cómo hacemos la implementación y seguimiento una vez que iniciamos con el proceso de alternancia en las dos dimensiones. Es importante también recalcar que los lineamientos vienen acompañados de 12 anexos. Importantísimos esos 12 anexos porque complementan mucho toda la parte de los lineamientos. Esos anexos tienen que ver con normatividad, toda la normatividad que se ha sacado respecto al manejo de la pandemia. Habla también, digamos, el otro anexo habla de la importancia de qué se debe hacer en la parte de los colegios que tienen la parte de alojamiento, ¿sí? También se habla hay un anexo específico para hablar del distanciamiento y la ocupación de los salones. Hay un anexo que tiene que ver con el suministro y la alimentación. Hay un anexo que tiene que ver con el desplazamiento y la parte de rutas y cómo sería la orientación en la parte de transporte escolar. En general, esos 12 anexos pues complementan muy bien lo que tiene que ver con los lineamientos y pues nos da orientación de cómo trabajar con las familias, de cómo consultarlas, de cómo hacer que las familias participen en este proceso. Habla también sobre cómo, digamos, en las regiones donde hay comunidades indígenas, cómo trabajar el tema de la alternancia con comunidades indígenas. Habla también de cómo se debe trabajar con estudiantes con discapacidad.
En general, pues estos anexos complementan muy bien todos los lineamientos. Tener presente, pues, que el límite o la fecha que dio el Ministerio de Educación, el 1 de agosto, no es que todo el mundo vaya a llegar al 1 de agosto a hacer el proceso. Aquí también hay un trabajo de la Secretaría de Educación para acompañar los procesos y organizar bien junto con las autoridades de salud, viendo cómo avanza la pandemia en cada una de las secretarías y cada una de las regiones. También pues los colegios ahí deben también hacer un diagnóstico de cómo está su población en términos de preexistencias y digamos, cosas o aspectos relacionados con la salud de toda la comunidad, tanto de profesores, estudiantes y padres de familia, porque puede que un niño quiera volver al aula regular y tenga sus abuelos en casa, entonces pues lo más conveniente sería que no. Entonces, pero esto todo tiene que ser como dialogado con la comunidad educativa para ver quiénes están interesados o no en retornar, quiénes todavía tienen miedo, cómo quitar esos miedos. En general es importante que se comience a trabajar y comience a dialogar en todas estas... en todos estos aspectos que tienen que ver con el proceso de alternancia, sin digamos, dejar de lado que el proceso de alternancia tiene de fondo continuar con el proceso académico en casa. Es decir, no vamos a desligarnos de eso que ya veníamos haciendo y que con el cual hemos ganado muchos aprendizajes. Eso es, digamos, el trabajo académico en casa. Es el marco general sobre el cual se plantea el retorno a las aulas y digamos, como ya se ha dicho, el retorno es gradual. Tenemos que definir, o sea, cada uno de los rectores conoce su comunidad educativa, sabe cuáles son la capacidad instalada de su institución, sabe su jornada, sabe con cuántos estudiantes, con cuántos profesores, etcétera, etcétera. Entonces, tanto la Secretaría de Educación como los colegios, pues, deben armar cada uno sus protocolos, teniendo en cuenta, pues todas estas digamos, aspectos que hay que evaluar a la hora de iniciar un proceso de alternancia. Digamos, ¿por qué se hace este proceso de alternancia? Porque aunque se ha ganado mucho y hemos aprendido mucho en la parte del trabajo académico en casa, y muy seguramente cuando retornemos a la normalidad, pues serán muchos los aprendizajes que hayamos adquirido de trabajo virtual y trabajo remoto, que se irá incorporando digamos, al trabajo en los colegios. Pero, digamos, no hay que desconocer que la educación presencial tiene grandes ventajas, ¿sí? Si no hacemos educación virtual es porque la presencialidad tiene muchas ventajas y, digamos, se quiere volver a tener esas ventajas que se tienen con la presencialidad. Entonces, digamos, eso es lo que tengo que decir sobre el proceso de alternancia. Yo no sé si continúa el siguiente tema o paramos acá para hacer preguntas. ¿Me dirá Jesús? Sí, señor. Ya le estamos alistando un par de preguntitas, mi doctor. Doctor, específicamente para establecimientos educativos privados, aparte de esos lineamientos, que ahorita con gusto se los voy a compartir en pantalla para que los tenga usted de fondo, se debe contar con la autorización de la Secretaría de Salud, en nuestro caso acá en la ciudad de Cúcuta, aparte de la Secretaría de Educación Municipal. Ya le comparto los lineamientos, por favor.
Sí, digamos que los lineamientos hacen referencia a que debe ser un trabajo mancomunado entre autoridades de salud, autoridades educativas y los colegios. Es decir, nosotros como colegios reportamos a la Secretaría de Educación, pero es la Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de Salud quienes hacen un diagnóstico general, pero es la Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de Salud que hace un retorno ahí. Bueno, entonces es a partir del trabajo mancomunado entre Secretaría de Salud y Secretaría de Educación que, digamos, se dan unas orientaciones generales y los colegios, pues, crear sus protocolos a partir del conocimiento que se tenga de su comunidad educativa y de las condiciones del establecimiento educativo. O sea, básicamente el trabajo de Secretaría de Salud y Secretaría de Educación, pues, sería evaluar el desarrollo de la pandemia en el territorio, en la región, mirar cuántos colegios pues iniciarían este proceso. O sea, aquí no es obligatorio que todos los colegios inicien el proceso de alternancia o retornen a las aulas. Digamos, es también digamos, a nadie se le obliga a eso, sino por eso tiene que ser un trabajo, digamos, mancomunado y un trabajo en consenso en la comunidad educativa, ¿no? Pero, pues, digamos, las autoridades, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, sí deben saber en algún momento cuántos colegios van a retornar a la presencialidad o van a comenzar este proceso de trabajo en la modalidad de alternancia. ¿Alguna otra pregunta, Jesús? Señora Adela, Federico, José Ulises, ¿alguna pregunta específica sobre la alternancia, porfa? Bueno, tal vez, qué pena, buenas tardes, llegué un poquito tarde. Federico López de la Secretaría de Educación, del área de calidad. Bueno, pues primero un agradecimiento a José Omar Castaño por estar aquí con nosotros en esta nueva edición de Hablemos de. Yo quisiera preguntar algo muy, muy sencillo que creo que pues como secretaría es una duda, a veces puede ser muy elemental, y es hasta qué punto nosotros como secretaría podemos orientar a las instituciones privadas, o sea, en el sentido en que siempre es algo que aparece no solamente en esto de alternancia, sino en cualquier otro tema. Pero hoy día con la alternancia pues se vuelve a poner de relieve porque siempre en Secretaría entramos como en la discusión, vuelvo y digo, elemental, sencilla de esto que estamos discutiendo de alternancia solo para las instituciones oficiales o también para las privadas. Creo que con algo de lo que usted más o menos nos ha dicho, pues ya nos ha dado la respuesta, pero quisiera que pues, aprovechar este espacio oficial. Sé que nos están escuchando varios colegios privados para que pues, eso quede como pues, más claro. ¿Hasta dónde llegamos como secretaría para orientar esa alternancia para los colegios privados? Gracias. Sí, digamos que el proceso de alternancia o el retorno gradual al trabajo en la presencialidad, pues está abierto como para todos, ¿no? Es decir, tanto colegios oficiales como privados. Y Secretaría de Educación, digamos, ahí tiene la potestad de hacer orientación en los dos sentidos. Todas las Secretarías de Educación, pues, se les ha convocado en diferentes espacios para trabajar. Los secretarios de Educación se ha trabajado con ellos, y cuando lo requieran, pues también se puede hacer, digamos, sesiones adicionales de trabajo, pero sí la función
de la Secretaría de Educación es orientar tanto a colegios oficiales como a los privados en todo lo que tenga que ver con el proceso educativo. Recordamos aquí que los colegios privados son un aliado en el proceso de educación. Nosotros como Estado le hemos dado potestad a los colegios privados para que presten el servicio educativo, cumpliendo con la normatividad vigente. Entonces, en ese sentido, pues también tenemos la obligación de velar porque ellos presten un buen servicio, y prestar un buen servicio es también darles orientación para que cumplan con la normatividad vigente. Gracias, Federico, y gracias, doctor José Omar. Doctor, una pregunta muy directa y que es reiterativa en nuestro chat de la transmisión en vivo por el canal de YouTube, es la siguiente. Dice, buenas tardes. ¿Sobre quién recae la responsabilidad legal y penal con respecto a un posible y eventual contagio de algún estudiante? Bueno, digamos, en los anexos de los lineamientos hay un tema, creo que es el 9º o el 8º anexo, que habla específicamente de qué hacer en relación con un posible contagio o ya verificado el contagio, qué hacer. O sea, hay unas orientaciones específicas para ese tema. Entonces vale la pena como echar una revisada a esas orientaciones y esos anexos, y con base en ellos pues ya tomar decisiones. Pero digamos la responsabilidad siempre será de la institución educativa. Aquí nosotros somos, como institución educativa, somos primeros respondientes, y cuando un niño está dentro de nuestra institución educativa, nosotros somos los que respondemos. Pero pues sobre eso tenemos que también blindarnos nosotros. O sea, no tenemos el control absoluto de todos los estudiantes. Entonces, pues es importante pues la lectura de estos documentos que de alguna manera nos ofrecen orientación para poder blindarnos como institución educativa. Listo, doctor, muchas gracias. Lectura crítica de todos y cada uno de los anexos que trae consigo los lineamientos emanados desde el Ministerio de Educación Nacional. Una pregunta específica para los representantes de la Secretaría de Educación dice, en vista de que ya se expresó que si se permite el regreso a clase bajo la modalidad de alternancia, para los privados también aplica que sea para los grados 10 y 11. Señores representantes de la Secretaría, sea señora de la Rico, José Luis o Federico. Lo escuchamos. No sé, ¿sí? Ulises, ¿hace el honor o contesto yo, como quiere? Pues podría, digamos que estaba mirando precisamente esa pregunta, sí. Precisamente ahorita lo que nos encontramos haciendo es llevando a cabo conversaciones. Esto quiere decir que, digamos, como ha dicho el secretario en varias intervenciones televisivas, no vamos a ponernos una fecha. No vamos a ponernos una fecha que nos limite. Y como ha dicho el secretario, va a ser por convicción, más no por decreto. En cuanto a la pregunta puntual de si solamente es para grados superiores, sí, eso es lo que se tiene contemplado. Sí, incluso creo, bueno, ya que estamos aquí con José Omar Castaño, creo que desde el mismo momento pues se ha hablado de que sea o por lo menos recomendable con grados superiores, ¿sí? 11 y 10º principalmente. Pero aprovecho también para decir que lo de la fecha también, digamos, como para evitar esos malentendidos, a veces esas informaciones periodísticas que no contribuyen, creo yo, hay que precisar que no se ha emitido ninguna fecha exacta, ¿sí? En este momento lo que nos encontramos es en conversaciones. Ayer se llevó a cabo una conversación con Asinor. Mañana vamos a empezar una conversación estoy hablando desde lo público, ¿no? Con rectores de colegios públicos
a partir de mañana con todos. Vamos a empezar desde mañana para mirar, para ponernos de acuerdo en cómo se haría eso. Pero digamos que sí, con los grados superiores, es la idea de empezar ese posible modelo de alternancia. No sé, Ulises, de pronto si quiere agregar algo. A ver, es que pues, existe la preocupación de los colegios privados y plantean a veces situaciones en las que se cree que el Ministerio o la Secretaría de Educación van a emitir un decreto de carácter obligatorio exigiendo la alternancia. No, o sea, aquí hay que tener claro algunas cosas, ya que ya se han planteado. Yo quiero reiterar. Primero, es competencia del área de salud emitir un concepto favorable sobre si tal institución cumple con todos los protocolos de bioseguridad. Esa primera parte, una parte. Segundo, padres de familia plenamente pues, convencidos que sí van a mandar o no van a mandar a sus hijos al colegio. Porque puede darse una situación o dos situaciones. Primero, concepto favorable del área de salud, pero que el padre de familia no envía a ese estudiante. ¿Cómo obligamos al padre de familia a que ese estudiante? O lo contrario, concepto desfavorable del área de salud y un padre de familia presionando, queriendo enviar a su hijo al colegio. Entonces, aquí hay unos dilemas que cada institución educativa, hemos reiterado, es la que debe medir y evaluar cada uno de los pasos que debe cumplir para desarrollar su alternancia. Lo que hemos planteado son situaciones ideales que hay de que el estudiante, ojalá de 10 y 11, logre llegar al colegio en una alternancia. Pero hay unas condiciones también que aquí lo están planteando en el chat. ¿Qué pasa si un estudiante se contagia con COVID? ¿Quién responde? No, porque es que si el estudiante va al colegio es porque el padre de familia está plenamente convencido que no se le está obligando al padre de familia a que envíe a su estudiante, a su hijo al colegio. Entonces aquí hay muchas cosas que hay que revisar e ir mirando en la medida también que se desarrolle esta emergencia sanitaria. En esa medida también vamos a ir evaluando. Entonces, no sé si algunos colegios privados, porque yo les decía que la mayoría de colegios privados no han asumido modificaciones al calendario, sino que lo han venido desarrollando tal y cual como se planteó desde comienzo de año, que es otro calendario que venimos con los colegios oficiales. Entonces, algunos colegios privados han trabajado esas modificaciones, otros no, otros han continuado normalmente su calendario académico. Pero aquí el tema de la alternancia hay que revisarlo con mucho cuidado y sin apresurarnos a pensar que se les va a exigir por decreto volver a la alternancia. Listo, muchas gracias. Y ya para finalizar ya este tema de la alternancia, porfa, señor José Omar, una encuesta es un instrumento válido para determinar la alternancia y en su caso, si es válido, ¿qué porcentaje se puede tomar en cuenta para tomar dicha decisión? Señor José Omar. Bueno, digamos que aquí hay que los rectores ser muy creativos en la parte de comunicación a los padres de familia, contarles, digamos, en el proceso de alternancia cómo sería su metodología, cómo sería, cuáles serían los protocolos, o sea, hay que comunicar muy bien a los padres de familia, porque simplemente si manda una encuesta, no, güey, si cree que es conveniente mandar al niño al colegio, pues, digamos, ahí podríamos, y creo que en la mayoría de los casos se ha hecho en toda Colombia, que más del 90% de los papás dicen, no, yo no mando al niño al colegio, o sea, siempre existe el miedo, pero pues también tenemos que ver las bondades de la presencialidad, y también hay sitios donde la pandemia está, digamos, suficientemente controlada. En general, la recomendación aquí es, debe de existir una comunicación, digamos, muy abierta, y por eso también el
les hablaba de que hay un anexo de los lineamientos que habla de cómo participar, cómo hacer que los padres participen en estas discusiones, o sea, que no sea simplemente mandar una encuesta para preguntar si sí o si no, sino, oiga, cómo también ellos aportan a partir de la experiencia y de sus miedos y de su conocimiento y de su saber a poder construir estos protocolos de bioseguridad y de pronto de aportar al retorno a la presencialidad en la modalidad de alternancia. Es decir, tenemos que este diálogo sea abierto, ¿sí? Y que todos puedan, digamos, aportar a esta construcción. O sea, esto es una cosa que la hacen solamente los rectores o la Secretaría de Educación. Los protocolos se deben construir a partir del trabajo con los padres y con los estudiantes. Entonces, digamos que la encuesta sería como uno de los elementos adicionales a ese diálogo que debe existir y de comunicación que debe existir entre la comunidad educativa para ver las condiciones en las cuales se puede prestar el servicio de presencialidad en la modalidad de alternancia. Entonces, digamos, válida la encuesta, sí, pero si es solamente la encuesta y no ese diálogo, pues ahí estaríamos perdiendo una oportunidad de trabajo con los padres y de poder ofrecer un poco de mayor conocimiento sobre la realidad que tenemos en nuestra institución educativa. Entonces, digamos, para como afinar el asunto, la encuesta sí, pero con un diálogo, es decir, tenemos que velar porque toda la comunidad educativa participe en la construcción de estos protocolos y a partir de ahí, pues sí, ya se podría enviar una encuesta. Inclusive la encuesta también podría ser, oiga, ¿qué condiciones de salud tienen las personas de la familia o los niños? ¿Sí? Porque no es solamente mandar la encuesta si quiere mandar o no el niño al colegio, sino mirar a ver si efectivamente existen las condiciones para que el niño vaya o no a la institución, porque lo que yo les contaba hace un momentico, o sea, si el niño tiene los padres, los abuelos en la casa y son mayores y tienen complicaciones de salud, pues obvio, si el niño, puede que el niño esté muy bien, pero en el momento de un contagio, pues va a ser un vector de contaminación para los abuelos. Entonces, todo esto hay que evaluarlo y medirlo, ¿sí? Pero eso no se puede solamente con una encuesta, sino con ese diálogo del que estoy hablando, en el que toda la comunidad educativa, profesores, padres de familia, estudiantes y directivos de la institución educativa se sienten a trabajar en estos aspectos. Aquí hay una pregunta relacionada con que se deben reportar a la Secretaría el diagnóstico y la decisión de la institución educativa. Yo creo que el diagnóstico y la encuesta, tal como lo plantea José Omar Castaño, sí es un instrumento válido bajo esas consideraciones. Y, mejor dicho, la Secretaría de Educación, porque imagínense, son más de 230 colegios privados en Cúcuta y recibiendo encuestas de todo tipo. O sea, eso no tiene sentido. Eso es un trabajo que se puede hacer internamente, pero la decisión que se tome, sí, imagino que deben comunicarla a la Secretaría. Los soportes técnicos, lo que tengan, sí quedan en la institución educativa, conceptos de salud, encuestas que hayan hecho. Todos esos soportes allá los tiene la institución educativa, pero la comunicación ya dirigida a la Secretaría de Educación, sí la recibimos para tener conocimiento de quiénes sí o quiénes no, o cuáles son las consideraciones, conteniendo los soportes, como les digo, en la institución educativa. Listo, mi señor José Luis, muchas gracias. Señora Adela, ¿algo más por reforzar? Sí, como se dice, lo que dice el compañero José Luis, todas las evidencias de la encuesta tabuladas, ¿no? Porque la encuesta debe tabularse. Esas encuestas que envíen a los padres de familia, y como dice el doctor José Omar Castaño, debe ser un diálogo con los padres de familia esa encuesta. También lo que se puede enviar a la Secretaría de Educación es cómo ellos van a seguir, si van a seguir en la alternancia o cómo van a ellos a trabajar. Para darles un concepto y saber, como dice José Luis, lo que quedaría en la Secretaría de Educación para poder contestarles a todos los colegios
qué es lo que van a hacer, cómo lo van a organizar y cómo se van ellos a seguir trabajando a partir de que se inicie en agosto. ¿Cómo es que vamos a trabajar? Pero lo concreto y preciso es lo que se debe enviar a la Secretaría de Educación. Eso es mi aporte. Listo, señora Adela, muchas gracias. Señor José Omar. No, perdona, antes proseguimos, por favor. Sí, señor José Luis. Una pregunta que nos dicen que si los padres de familia no quieren enviar a los hijos al colegio con la alternancia, ¿qué hay que presentar a la CEN? Pues lo que estamos diciendo, un oficio donde nos comuniquen que no van, uno, porque es imposible iniciar la alternancia si el padre de familia no envía a su hijo al colegio. Pero lo que queremos hacer énfasis es que la decisión de la alternancia no la toman las directivas de la institución educativa, ni los docentes, la toma la comunidad educativa a la que pertenece la institución educativa. O sea, es la comunidad educativa la que toma la decisión. Entonces, sí, quien comunica a la Secretaría de Educación, por supuesto que es el rector o la rectora como representante del consejo directivo, basado ya en unos hechos anteriores de los que hemos hablado, encuesta, de diálogo y todo lo demás. Entonces, eso es para como aclarar algunos aspectos ahí puntuales. Listo, sí, señor. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes y a nuestros participantes en el chat de nuestro canal de YouTube. Entonces, ya para finalizar, a modo de conclusión, lo importante es cumplir y ajustarnos a todos y cada uno de los lineamientos preestablecidos ya y reforzados en los anexos que vienen en dichos lineamientos. Con un solo lineamiento que se deje cumplir, no podemos, ningún establecimiento educativo no puede dar inicio a una alternancia independientemente del grado educativo que se desee. En este caso, pues para los grados superiores de 10º y 11. Señor José Omar, proseguimos, por favor. Bueno, diga, el siguiente tema que quería presentar, pues tiene que ver con las ayudas que el gobierno nacional ha previsto para los padres de familia. Creo que ya en otras oportunidades se ha presentado digamos, otros tipos de ayudas, pero a partir del 24 de junio, pues ya se abrió una nueva ayuda, una nueva línea de crédito para padres de familia, que digamos se había solicitado con mucha anticipación, pero que habíamos, digamos, trabajado en consenso con ICETEX para poder, digamos, aprovechar la experiencia del ICETEX en préstamos educativos y, digamos, a partir de ahí, pues se expidió el decreto 662 que crea el Fondo Solidario para la Educación. Y entonces le da también potestad al ICETEX para que haga préstamos ya no solamente para educación superior, sino también haga préstamos para educación de primera infancia, preescolar, primaria, básica, secundaria y media. Entonces quisiera presentarles, hacerles una presentación. Tengo una presentación en PowerPoint, entonces voy a intentar acá para proyectarla. Ahí se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ahora sí. Listo. Entonces, este es el Fondo Solidario para la Educación, el componente 2, línea de crédito para pago de pensiones de jardines y colegios privados, y se denomina convocatoria 2022. Ya les dije inicialmente que esta línea fue creada mediante el decreto 662, el decreto 662 crea el Fondo Solidario para la Educación. Este fondo tiene, digamos, está constituido o tiene unos recursos de 217 mil millones de pesos en 4 líneas
de crédito. Una de esas líneas de crédito es el pago de pensiones de jardines y colegios privados. Otra es una línea de crédito para educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y hay dos líneas de crédito para educación superior. Una creo que en la modalidad de técnica y tecnológica y otra para universitaria. Entonces, de los 217.000 millones, pues una parte de esas 217.000 millones corresponde a recursos para apoyar el pago de las pensiones de jardines y colegios privados. Entonces, el objetivo pues es otorgar créditos educativos condonables a los padres de familia o acudientes de estudiantes matriculados en jardines infantiles y colegios privados. Aquí diferenciar jardines infantiles, aquellos que ofrecen primera infancia desde párvulo, o sea, antes de los 0 a los 6 años. Y también los colegios, solamente los preescolares y los colegios que ofrecen todos los niveles. Digamos, la línea de crédito es exclusivamente para pago de pensiones. Aquí no incluye ni transporte, ni alimentación, ni extracurriculares, ni matrícula, solamente pensiones. Y, digamos, se abre esta línea de crédito para, digamos, apoyar a los padres de familia que por efectos de la pandemia hayan perdido digamos, trabajo o los recursos con los cuales se pagan las pensiones de los colegios privados. El cubrimiento de la línea de crédito, entonces, se puede pagar de 1 hasta 6 meses de la pensión. Digamos, el tope máximo para pensiones de 1.200.000 pesos. Eso serían, digamos, los 6 meses. Digamos, lo que dije inicialmente, pues se paga únicamente, o digamos, la línea de crédito es para pago exclusivo de pensión. Digamos, aquí le pongo como 3 ejemplos para tener claro cómo es la modalidad. Como se paga es pensión, el dinero entra directamente al establecimiento educativo. Entonces, si la deuda de los 6 meses es menos de 1.200.000, pues solo se le presta al papá lo que debe de los 6 meses de pensión. Aquí, entonces, en el primer ejemplo, tengo un valor de pensión de 150.000. Entonces, yo estoy atrasado en un mes y quiero financiar hasta 6 meses, pues tendría 150.000 pesos por 6 meses, que me daría 900.000. Es decir, en este caso particular, y cuando las pensiones son menos de 200.000, entonces el ICETEX solo le presta exclusivamente lo que vale la pensión. En el segundo ejemplo, pues tengo una pensión que es de 200.000 pesos, que con los 6 meses me daría el 1.200.000. Y en el tercer ejemplo, pues tengo una pensión que es más de 200.000, o sea, tengo un colegio cuya pensión es de 350.000, entonces el posible valor a financiar serían máximo 3 meses, ¿sí? Porque 350.000 por 3 meses me daría 1.050.000 pesos. Pero como el tope máximo es 1.200.000, pues se le podría prestar esos 150.000 pesos adicionales que le sobran a los 150.000, al 1.200.000 para completar. Para el 1.200.000 y para completar, digamos, esos 150.000 servirían para una parte del cuarto mes. Entonces, si la pensión mía es de menos de 200.000 pesos, el ICT solo me presta lo que valen los 6 meses de pensión. Y si la pensión vale más de los 200.000 pesos, entonces me presta hasta máximo 1.200.000. ¿Listo? El plazo para el pago de este crédito es de 24 o 36 meses, contados a partir del periodo de gracia. El periodo de gracia es el periodo del inicio del desembolso. Recordemos que el desembolso no se hace al padre de familia, sino se hace a la institución educativa, y entonces el periodo de gracia comprende 18 meses. Durante ese periodo de gracia, los 18 meses, no se cobrará ni capital ni intereses, eso es importante. Y el interés, cuando el papá tenga que pagar el crédito,
pues corresponde al IPC, o sea, es decir, al valor del dinero que se incrementó a partir cuando comienzo a pagar el IPC que tengo que pagar es el del año inmediatamente anterior a cuando empiezo a pagar. Es decir, yo comienzo, desembolsa el dinero, pasan el periodo de gracia que es de 18 meses y yo empiezo a pagar, entonces cuando empiezo a pagar, entonces el IPC o los intereses que me van a cobrar es el IPC del año inmediatamente anterior a los 18 meses. Es importante tener presente que la convocatoria se hace como en dos fases. Una primera fase comienza con una convocatoria abierta. Aquí, digamos, la parte importante la hacen los colegios. Los colegios se inscriben porque pues tienen, digamos, padres en mora y esos padres en mora están interesados en el crédito. Entonces, en la primera fase el colegio se inscribe y postulan a las familias que están en mora. Importante que la familia quiera que el colegio la postule. Entonces aquí tiene que haber un diálogo entre el colegio y las familias que están en mora para que el colegio la pueda postular. A partir de ahí, entonces, el ICETEX junto con el Ministerio de Educación hacemos una verificación de los posibles colegios que se postularon y los aspirantes. Y se entra a una segunda fase. En este momento estamos en esa primera fase y es importante que los colegios se inscriban y postulen a sus familias. Esta convocatoria ya empezó desde el 24, ya les había dicho, el 24 de junio y va hasta el 7 de julio. Entonces, importante que el colegio se inscriba y inscriba a sus familias. En la segunda fase digamos, podríamos hablarla así como una convocatoria cerrada, donde a partir de los datos que suministró el colegio, pues el ICETEX contacta a las familias que fueron postuladas por el colegio. La familia se inscribe, luego se verifican los requisitos y el comité del ICETEX aprueba el crédito. Luego, entonces, la familia legaliza su crédito con todos los documentos que se requieran y posterior a eso, entonces, el ICETEX hace el giro directamente al colegio. En la primera fase, el colegio pues tiene que dar su cuenta, el número de su cuenta y en qué banco tiene la cuenta del colegio. Y también ahí hay cuando se vinculan a las familias, debe hacer una relación de las familias que están en mora y el valor de las pensiones que tiene el establecimiento educativo. Los requisitos para colegios y jardines, pues hay un formulario de solicitud de inscripción. Esto se hace directamente en la página del ICETEX. Otros requisitos es tener licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación respectiva donde opere el establecimiento educativo, y tercero, pues tiene que tener el acto administrativo de autorización de tarifas, es decir, la resolución de costos educativas que fue expedida para el año 2020. Después, entonces, tiene que también subir el listado de alumnos que presentan mora. Importante aquí la salvedad es que el papá de familia tiene que estar en mora al menos en un mes. ¿Sí? No es que el mes entrante va a quedar en mora, no. Tiene que en el momento de hacer la postulación, en estos días, tiene que tener mora al menos de un mes. Y ese listado de padres de familia se sube en un archivo de Excel, en CSV, y que está, digamos, ese archivo lo bajo yo de la página de internet, lo diligencio y cuando me inscriba subo ese reporte a ese listado de padres de familia y estudiantes al ICETEX. Tengo que tener el certificado de cuenta bancaria del establecimiento educativo, una copia del registro único tributario del titular de la licencia de funcionamiento y una declaración juramentada suscrita por el rector del establecimiento educativo en la que conste que el jardín o colegio no se encuentra en curso de una sanción relacionada con la licencia de funcionamiento. Es decir, para que se le otorgue y quede registrado el colegio, pues debe estar bien legalizado el colegio y no tener problemas con la licencia de funcionamiento. Como es una línea de crédito tanto para colegios como para jardines que ofrecen, digamos, bien oferta de educación inicial, pues los jardines deben presentar el registro único de prestadores de educación inicial, el RUPE, es un número cuando el jardín está inscrito
en el Ministerio de Educación, pues le asignan un número RUPEI. Ese número pues supliría de alguna manera lo que es la licencia de funcionamiento de los colegios. Otra cosa importante aquí es que no se puede limitar la participación de la familia, es decir, si una familia quiere que el colegio la postule, pues el colegio debe postularla, ¿sí? Digamos, el otro sentido no podría ser, es decir, si la familia no quiere que la postulen, entonces el colegio no podría postularla. En relación con el valor de las tarifas para los jardines, como ellos no tienen autorización de tarifas, ellos deben relacionar un reporte del jardín, donde reporte cuál es su pensión mensual para cada uno de los niveles que ofrece el jardín, ¿sí? Eso, digamos, supliría para los colegios lo que tiene que ver con la resolución de costos. Requisitos para familias en la fase 2. Digamos, una familia que no haya sido postulada por el jardín o por el colegio, pues ya no puede participar. Recuerden que son 2 fases. En la primera fase, el colegio postula a las familias, pero si el colegio no lo postuló, ya no hay posibilidad de que el padre de familia acceda a este crédito porque ya la segunda fase es una convocatoria cerrada, ya es el ICETEX que se comunica directamente con las familias que fueron reportadas o digamos, sí, que fueron presentadas por el colegio al ICETEX. El otro requisito, pues tener una o más mensualidades de pensiones en mora a la fecha de la solicitud de crédito. Deben diligenciar, igual que lo hace el colegio, un formato de solicitud de crédito. En la página del ICETEX no debe ser un requisito, no debe ser moroso el ICETEX. Aquí muchas familias me preguntan, y muchos rectores, ¿qué pasa si el papá está reportado en centrales de riesgo, no sé, en alguna central de riesgo? Pues no, solamente para el ICETEX y para esta línea de crédito nos interesa que no tengan moras con el ICETEX. Si el papá tiene moras con el ICETEX, pues digamos la otra opción sería que la que se presente sea la mamá o el representante legal del estudiante. Una vez aprobado el crédito, pues debe diligenciar fotocopia del documento de identidad del solicitante del crédito, el recibo de servicio público del mes inmediatamente anterior al que se hace la solicitud, donde figure el estrato socioeconómico. Y aquí también nos preguntaban, digamos, qué pasa con los sitios donde no hay estratificación, o sea, es decir, no hay, en el recibo no aparece el estrato. Entonces debe solicitar a la alcaldía o donde corresponda, la que haga sus veces, ese registro o ese certificado de estratificación. En la alcaldía le dan ese requisito, pues le dan ese papel. Y la tercero, pues una declaración juramentada en donde conste la imposibilidad de pago de las pensiones por ausencia o disminución de los ingresos como consecuencia de la pandemia, que incluye adicionalmente la dirección de residencia, el número de hijos y el monto de los ingresos que percibe como trabajador asalariado o independiente. Este documento es importante que sea autenticado. El requisito para los rectores, que decía de declaración juramentada, no es necesario que el colegio haga eso por notaría, pero el papá sí. ¿Por qué? Porque se están pidiendo mucho más requisitos ahí en la declaración juramentada, y es que nos diga cuánto está ganando, la dirección, el número de hijos. Entonces, por eso este requisito para los padres sí debe ser una declaración juramentada y debe ir en notaría. Los criterios para la selección de los beneficiarios, pues tenemos tres elementos para poder dar puntuación y que la persona salga beneficiada del crédito. El primero es el estrato socioeconómico. Entonces tenemos de estrato 1 a estrato 6. Para esta dimensión, pues tenemos un máximo de puntos de 40.
Entonces, estrato 1 y 2, si es estrato 1 y 2, pues tendría los 40 puntos. Si es estrato 3, tendría 30 puntos. Si es estrato 4, 20 puntos. Y estrato 5 y 6, 5 puntos. En la parte de número de hijos es otro criterio para poder asignar puntaje y que yo quede seleccionado o beneficiado del crédito. Si tiene 5 o más hijos, tiene 30 puntos, 3 o 4 hijos, 25 puntos, 1 o 2 hijos, 20 puntos. Y los ingresos del padre o acudiente, entonces si tiene ingresos menores a 1 millón de pesos, tendría 30 puntos, entre 1 y 2 millones tendría 20 puntos, entre 3 y 4 millones 15 puntos, entre 3 y 4 millones 10 puntos, y más de 5 millones 8 puntos, para un total de 100 puntos completo. En caso de que dos familias tengan el mismo puntaje, se define por la fecha en la que se hizo la solicitud. Digamos esto importante, pues las fechas están publicadas, para no demorarme mucho en esto, porque sé que el tiempo es apremiante. Está abierta la convocatoria para que los colegios se inscriban hasta el 7 de julio, del 8 al 15 de julio, pues hay una verificación de requisitos, el 16 de julio hay una publicación de los colegios y jardines que salieron, digamos, beneficiados o que digamos, cumplían la primera fase de los requisitos. Para los aspirantes, entonces, a partir del 17 de julio ya comienzan a llegar los correos del ICETEX a las familias, solicitando como la información para que se puedan inscribir y ser, digamos, beneficiarios del crédito. Del 17 al 27 de julio, pues se hace inscripción, diligenciamiento del formulario, bueno, etcétera, etcétera. Esta presentación se las dejo como para que la puedan ver más detenidamente. Lo importante de este crédito educativo es que es condonable, o digamos puede ser condonable. ¿Y cuáles son los requisitos para que sea condonable? El beneficiario del crédito debe, digamos, habíamos dicho que el periodo de gracia era 18 meses. Entonces, antes de que se termine el periodo de gracia, 2 meses antes de que se termine el periodo de gracia, pues el beneficiario debe aportar estos tres requisitos, ¿no? Primero, certificado de estudio donde conste que el estudiante se encuentra matriculado en un establecimiento educativo, jardín o colegio en un grado posterior al que fue objeto del crédito. Es decir, si el estudiante pierde el año, entonces no es posible condonar el crédito. ¿Sí? Entonces, para eso se pide este requisito, donde conste que el estudiante efectivamente siguió en el sistema educativo y que, digamos, pasó el año. El segundo requisito, digamos es el mismo requisito, pero en el caso de los estudiantes de 11, pues como ya no estarían en la educación media, sino en la universidad, pues se exigiría el título de bachiller. Y para los niños de los jardines, entonces, igual que el requisito anterior, entonces debe presentar un certificado de que efectivamente cursó el grado y que está matriculado en un jardín, en un colegio, en un grado superior. ¿Sí? Esto para los niños que tienen de primera infancia. Y los porcentajes de condonación, entonces los estratos 1 y 2 son condonables en un 100%, el estrato 3 es condonable en un 90%, y el estrato 4 en un 50%, el estrato 5 y 6 pues debe pagar todo el crédito. Importante aquí recordar que es un crédito con una tasa de interés del IPC, o sea, es lo más bajo del mercado, solo se le está cobrando, en el caso de que tenga que pagar el crédito, solo estaría cobrando el valor del dinero, el valor de que aumentó el dinero de un año a otro, ¿sí? Entonces no se está cobrando intereses por encima, o sea, es la mejor tasa que habría en el mercado. Y pues importante que las estratos 1, 2, 3 y 4 pues tienen unos porcentajes altos de condonación que podrían ser digamos, de gran beneficio para esta época de pandemia. Este es como una presentación del proceso que se hace en el ICETEX, pues, pero pues yo creo que dejo hasta ahí
porque esto pues ya está en la página y creo que ya los rectores han ido ingresando. Entonces daría aquí como paso para si tienen preguntas, responderlas. Sí, señor, y gracias, doctor. Acá precisamente nos realizan una pregunta por el chat en donde dice, si el colegio hizo un descuento en mensualidad como alivio financiero a los padres, ¿qué cifra debe registrarse en la solicitud? ¿La inicial o la actual de descuento? Bien, entonces aquí tenemos tres momentos en los cuales el colegio, digamos, en el proceso se diligencia el valor de la pensión. Son tres momentos. Cuando el colegio se inscribe en la fase 1, cuando el colegio se inscribe, entonces se le pide un valor de pensión por grado, ¿sí? Ahí debe escribir lo que tiene autorizado en la tarifa de costos educativos. Para eso se pide la resolución de costos. Entonces, la primera, cuando el colegio se inscribe y se le pide en el formulario de inscripción cuánto es el valor de la matrícula, lo que debe escribir ahí es el valor autorizado en la resolución de costos educativos. En el segundo momento, que se debe registrar la tarifa de pensión, es cuando el colegio registra a los estudiantes en mora, o registra a los padres o los que quieren postularse al beneficio, en el formulario de Excel, en la hoja de Excel donde están todos los estudiantes que quieren, digamos, acceder al beneficio. Ahí también se les pregunta por el valor de la pensión. Si el colegio ha hecho un descuento, entonces aquí se pone el valor efectivamente cobrado, ¿sí? O sea, es decir, si la autorización de tarifa son 100 pesos y el colegio le dio un descuento de solo pagar 80, entonces aquí en esta Excel debería marcar 80 pesos, ¿sí? Y el tercer momento donde se debe diligenciar el valor de la pensión es cuando el papá o digamos, el beneficiario se inscribe en el formulario en la segunda fase. Entonces, ahí también el papá debería escribir lo efectivamente cobrado. Entonces, si en el formulario, en la hoja de Excel, perdón, que sube el colegio, marcaron 80, entonces el papá debe también marcar 80, que es lo que efectivamente le están cobrando. ¿Sí? Entonces, se hacen como dos verificaciones, una con la resolución de costos y dos entre lo efectivamente cobrado registrado por el colegio y lo efectivamente cobrado registrado por el padre de familia. Y ya por último, mi señor José, si el padre de familia está desempleado actualmente, de igual forma puede aplicar a este beneficio. Sí, señor. Precisamente el beneficio es para aliviar a los padres de familia en el tema de las pensiones. Entonces, si está desempleado, perfecto, es el caso. Importante es que el papá esté en mora, es decir, que dé al menos un mes de pensión al momento de hacer la solicitud. Listo, muy amable. Señor José Luis, señor Federico, señora Adela, ¿algo para reforzar al respecto de costos educativos? Ajá. Como decía el doctor José Omar, lo del RUPEI y lo del CIPI también son ayudas que el gobierno está dando para los jardines y para los colegios privados. Pero hay mucho establecimiento que todavía no está inscrito en CIPI, en el Sistema Integrado de Primera Infancia. Se les ha enviado documentación, por todos los medios, y el canal es importante para que por favor se inscriban, para que tengan acceso a todas esas ayudas que está dando el gobierno. Con la doctora Viviana Yáñez, que es la encargada de calidad de primera infancia, para que por favor lo hagan. Doña Adela, yo quisiera agregar un poquito y completar la información que está dando la doctora Adela, y es que nosotros para hacer esto, digamos, es un proceso en el que pues se tenía que hacer un alistamiento. Entonces nosotros hicimos corte de establecimientos educativos teniendo el DUVE, el CIMAD, el RUPEI y todos los sistemas
hicimos corte a 31 de mayo este 31 de mayo de 2020. Entonces, si el colegio no estaba inscrito en el RUPEI antes del 31 de mayo, ya no se puede acceder a ese beneficio, porque pues tendríamos que hacer todo el alistamiento, ¿sí? Entonces, importante y seguir insistiendo, pues, muy posiblemente, o no sabemos si existe una segunda convocatoria. Entonces, en esa segunda convocatoria, pues sí estarían inscritos los que se inscriban en esta época, pero si no está inscrito antes del 31 de mayo, ya el colegio no puede acceder o el jardín no puede acceder al beneficio. Bueno. Listo, muchas gracias. José Luis, Federico. No, creo que todo está claro. Sigamos avanzando. Hay algunas inquietudes por ahí. Listo, sí, señor. Señor José Omar. Pues el otro tema tendría que ver con autoevaluación y tareas educativas para el próximo año, ¿sí? Nosotros hemos venido haciendo una tarea importante, que es la actualización de la guía 4 de autoevaluación institucional a todas las secretarías de educación y a las asociaciones de colegios privados. Les hemos enviado comunicación para que nos lleguen la información referente a las modificaciones que se deben hacer a la guía 4. Recuerden que esta guía, por ley, en el decreto 1075, se debe actualizar cada 2 años. La última actualización que se hizo de la guía fue en el 2016. Llevábamos cerca de 4 años que no se le hacía actualización a la guía. Entonces, nosotros estamos trabajando en la modificación de la guía, en la actualización de la guía en los meses de julio y agosto, para sacar, digamos, esa guía al aire. Y tenemos el proceso de elaboración de la resolución de costos para la vigencia 2021, que se sigue regularmente en el mes de septiembre. Esa resolución, perdón, nosotros la tenemos proyectada más o menos para el 15 de septiembre, o sea, mitad de septiembre, porque el año pasado pues salió bastante tarde, salió el 7 de octubre. Y pues digamos esto pensando en que la norma dice que la autoevaluación institucional se debe hacer 60 días antes del proceso de matrículas, y los colegios hacen matrículas más o menos en los primeros días del mes de diciembre. No sabemos exactamente al momento cuánto sería el incremento, si va a haber incremento, si no va a haber incremento. Todo depende de, digamos, el trabajo que se adelante, primero en la actualización de la guía 4, y segundo, pues en los indicadores económicos, porque ustedes saben que los incrementos de tarifas, la base fundamental es el IPC. Entonces, estaremos trabajando muy de la mano, pues con las demás dependencias del Ministerio de Educación y del DANE, para mirar cómo se proyecta esa resolución de costos que va a salir en septiembre. Pero bueno, digamos, lo importante aquí es que tenemos que tener en cuenta que esta pandemia afectó a todas nuestras comunidades educativas. Es decir, las ayudas que se están haciendo y las que se seguirán en el futuro, pues es ayudar a atender esas necesidades. Entonces, muy seguramente el porcentaje de incremento de los costos educativos para esa resolución pues serán o nulos o muy bajos. Pero pues digamos, lo que hay que tener presente acá es que tenemos que pensar en la continuidad del servicio, y en que nuestros padres de familia están siendo muy afectados por esta pandemia, y digamos su situación económica es precaria. En ese sentido, independientemente del porcentaje de incremento que salga de esa resolución, porque no sabemos, o sea, digamos, hasta ahora estamos trabajando en la guía, pero esa resolución que salga, muy seguramente tendrá unos porcentajes de incremento muy bajos.
Lo otro, pues, es ajustarnos, nosotros como instituciones educativas, ajustarnos a las condiciones económicas de nuestras familias y tratar de sopesar, digamos, nuestros ingresos y los ingresos de las familias para poder tener unas tarifas lo más justos posibles en vista de la crisis económica que nos ha generado esta pandemia. Yo quiero ahí complementar un poco la idea de lo que tiene que ver con la autoevaluación de colegios privados para la definición de tarifas, y es estar pendiente, como lo dice el doctor José Omar, son 60 días antes de iniciar matrícula. Si tenemos pendiente que iniciamos matrícula el 1 día de diciembre y contamos 60 días atrás, estamos hablando de que la autoevaluación hay que hacerla en el mes de septiembre. Finales de septiembre, sí, señor. Sí, generalmente nosotros orientamos que ya a mediados de septiembre esté la gente ingresando a la autoevaluación y que al comenzar la matrícula tenga a la mano la resolución que le autoriza las tarifas, porque a estas alturas hay muchos colegios que ni siquiera se han notificado en la Secretaría de Educación de su resolución de tarifas, y creo que eso es un inconveniente hoy en los subsidios que están presentando por parte del gobierno nacional, no cumplir el requisito de tener a la mano la resolución porque no se notificaron. Salió la resolución, pero no se notificaron. O en unos casos diligenciaron la autoevaluación extemporáneamente por allá en diciembre, y eso también tiene dificultades. Entonces, la recomendación es que a mediados de septiembre ya vayan ingresando ahí está la ficha EBI, que se puede ir avanzando en ese tema en ese tiempo y tener la resolución de tarifas cuando se inicie el periodo de matrícula. De pronto, para complementar a don José, importante, digamos, me hace caer en cuenta, don José, y la norma dice que la resolución de tarifas debe estar publicada en el establecimiento educativo, estar visible y publicada en el establecimiento educativo. Entonces, no entiendo cómo unos colegios están funcionando si no han recogido esa resolución de costos de la Secretaría de Educación y no la han publicado en sus carteleras o lo han publicado a sus instituciones educativas. ¿Cómo están cobrando las tarifas? Entonces, es importante, lo que dice don José es clave, hacer todo el proceso de autoevaluación. Muy seguramente con la modificación de la guía iremos a hacer modificación en el EBI. Habrán unas preguntas adicionales, se quitarán otras. Estamos trabajando en todo el proceso de ajuste y actualización de la guía, y en esa actualización de la guía pues se actualiza también el aplicativo EBI. Pero es importante, y lo estábamos, digamos, evidenciando en estos días que nos solicitaron información del ICFES, porque el ICFES está pidiendo para las tarifas que cobran por el servicio del examen de las pruebas saber de 11, pues necesitan saber las tarifas de los colegios. Y muchos colegios no hacen autoevaluación institucional. Entonces tenemos muchos colegios en DUE, de esos también hay una gran mayoría que hace el registro de CIMAD, hace el registro de matrícula en CIMAD. No todos los colegios que están en el DUE hacen el registro de matrícula en CIMAD, entonces eso también es un requisito. Y hay menos colegios que hacen autoevaluación institucional. Por norma, todos los colegios deben hacer autoevaluación institucional, deben registrar su matrícula en CIMAD y deben estar registrados en el DUE. Listo, sí, señor. Bastante clara su intervención. Y ya para finalizar, queremos darle las gracias a todos y cada uno de nuestros rectores y representantes de los establecimientos educativos conectados a través del chat. Agradecerle también a la Corporación Universitaria Minuto de Dios por su asistencia técnica, a la tutora Paola Mora, a la señora Aida como supervisora de la Secretaría de Educación, nuestro asesor de calidad Federico López, nuestro líder de calidad José Luis Ortiz, y en especial
nuestro apoyo técnico del equipo de educación privada del Ministerio de Educación Nacional, el doctor José. Entonces, ya para finalizar, por favor, señor José Luis Ortiz. Bueno, agradecer a nuestro colega del Ministerio de Educación Nacional por su disposición, por haber aceptado esta invitación y haber dejado claro también algunos aspectos fundamentales que nuestros colegios privados tienen pendiente en esta fecha. Y, por supuesto, agradecer al equipo de la Secretaría de Educación, a Federico, a Adela Rico y a los compañeros tutores Paola y Jesús Carrillo. Un saludo para todos y seguiremos con esta estrategia desde la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta. Hablemos de. Gracias a todos por su participación, asistencia y también por pues plantear preguntas, que es lo que enriquece este conversatorio.